La niña ya no era completamente de este mundo cuando su madre lo descubrió. No fue gradual. Fue un martes, una ferretería, un espejo con marco de madera oscura. Ischel se quedó frente a él y dejó de parpadear. Consuelo la llamó 3 veces. La niña no respondió. Cuando finalmente se giró, sus ojos tenían algo que no debería estar en los ojos de una criatura de 9 años, reconocimiento. Como si lo que había visto al otro lado del espejo fuera algo que llevaba toda la vida esperando encontrar. Eso fue el inicio. Lo que vino después fue peor. En el plazo de 2 semanas, el reino de Medusa había marcado a la niña con tanta profundidad que separarla de él requería un ritual que ninguna madre debería consentir sin saber exactamente lo que firmaba. Y el hombre que ofreció hacerlo sabía perfectamente lo que no le estaba diciendo. ¿Qué vio Ischel en ese espejo? ¿Por qué el reino eligió a esta niña y no a otra? ¿Y qué destruyó el padre Gregorio cuando Consuelo, desesperada, tocó su puerta con 9 pesos en la mano y todo el miedo del mundo en el pecho? Esto ya pasó. El daño ya está hecho. Lo que queda es saber cómo ocurrió, y porque ninguna de las dos tuvo oportunidad real de evitarlo. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? San Cristóbal Nespa no aparece en los mapas nuevos. No porque no exista, sino porque los pueblos que llevan suficiente tiempo cargando sus propios secretos desarrollan la costumbre de volverse invisibles para quien no sabe buscarlos. 2000 personas, calles de adoquín roto, una iglesia con el campanario torcido desde el temblor del 85, y una plaza donde los viejos se sientan cada tarde a no hablar de lo que recuerdan. Consuelo Bernal vivía en ese pueblo desde los 28 años, cuando regresó con una maleta que pesaba menos que cuando se fue y una niña de 3 años que no entendía por qué su padre no había venido en el mismo autobús. El esposo se había ido a trabajar en la ciudad. Había caído de un andamio. No había regresado entero. Esas son las 3 frases con que Consuelo ordenaba ese capítulo de su vida cuando alguien le preguntaba, y usaba exactamente esas frases porque decirlas de otra manera requería entrar a lugares de los que todavía no había salido. Instaló una vida pequeña pero firme. Costura por encargo. Tamales los sábados. La niña con el uniforme planchado todos los días, sin excepción, como si la perfección en ese detalle pequeño pudiera sostener todo lo demás. Ischel creció siendo la versión seria de su madre, ordenada, precisa, con una dignidad prematura que hacía que los adultos la trataran como si tuviera más edad. Pero había algo en ella que Consuelo notaba desde que la niña aprendió a caminar y prefería no nombrar. Los animales la seguían. No de manera aterradora. De manera tranquila, como si la reconocieran. Los perros del barrio esperaban afuera de su escuela. Las palomas se posaban en su hombro sin ser invitadas. Una vez, un coyote que no tenía nada que hacer en el centro del pueblo apareció en la puerta de su casa, se sentó, miró hacia adentro durante horas, y se fue cuando Ischel salió y lo miró a los ojos. Consuelo lo vio. No dijo nada. El martes de noviembre en que todo comenzó, Ischel tenía 9 años y 4 meses. Salió de la escuela, cruzó la plaza, entró a la ferretería donde su madre terminaba un pedido. Y se detuvo frente al espejo antiguo del fondo, ese espejo con marco de madera oscura que el dueño heredó de su abuelo y nunca pensó en quitarlo porque nunca había dado problemas. Hasta ese martes. Ischel se quedó mirando el espejo con los ojos que no parpadean. Consuelo la llamó. Nada. La llamó de nuevo. Nada. Se acercó, le puso la mano en el hombro. La niña dio un salto como si saliera de un sueño profundo, se giró hacia su madre, y no dijo una sola palabra. No dijo nada en el camino a casa. No dijo nada en la cena. No dijo nada cuando Consuelo le preguntó qué había pasado, ni cuando le preguntó si se sentía bien. Se durmió mirando el techo con los ojos abiertos. Esa noche llegaron las serpientes a sus sueños. Consuelo esperó 2 días antes de que el miedo le ganara a la razón. Durante esos 2 días se dijo que era una fase, un susto de algo en la escuela, que los niños pasan por cosas raras. Al tercer día, cuando Ischel desayunó en silencio total y salió sin decir buenos días, Consuelo tomó su bolsa y fue al médico del pueblo. El médico no encontró nada físico. Sugirió un psicólogo de la ciudad. Consuelo anotó el número y fue directamente donde la señora Remedios. Pero antes de llegar a la casa de la señora Remedios, algo ocurrió que cambió el peso de todo lo que vendría después. En la esquina de la calle Morelos con la del Arco,
donde hay una banca de cemento pintada de verde descarado, estaba sentado el padre Gregorio. No era inusual verlo en el pueblo. Lo que era inusual era que al ver a Consuelo, el sacerdote dejó de leer lo que leía, la miró directamente, y dijo, antes de que ella pudiera saludarlo, ¿cómo está la niña? Consuelo se detuvo. Bien, dijo, por reflejo. El padre Gregorio asintió con una expresión que no era curiosidad. Era algo más próximo a la confirmación. Si necesitas algo, dijo, ya sabes dónde encontrarme. Y volvió a su lectura. Consuelo siguió caminando. Pero el comentario le quedó en el cuerpo como una astilla, pequeño, invisible a la vista, capaz de infectarse si no se atiende. La señora Remedios tenía 70 años, una casa llena de plantas que Consuelo no sabía nombrar, y una mirada que pesaba como tierra después de la lluvia. Había conocido a la madre de Consuelo y a la abuela. Escuchó a Consuelo en silencio. Pidió que le trajera a la niña. Cuando Ischel entró a la casa de la señora Remedios, algo en el ambiente cambió. No dramáticamente. Solo como cuando enciendes una vela en un cuarto oscuro y las sombras se reorganizan. La señora Remedios miró a la niña durante un momento largo. Le pidió que se sentara. Le tomó las manos. Y luego miró a Consuelo con una expresión que en 70 años de vida Consuelo no le había visto, respeto mezclado con algo que se parecía peligrosamente al miedo. Está marcada, dijo. ¿Marcada por qué? Por algo más antiguo que este pueblo. La señora Remedios soltó las manos de la niña y fue a la ventana, como verificando que nadie escuchaba afuera. Algo la eligió. Y cuando algo así elige, no es accidente y no se deshace fácilmente. ¿Qué significa elegida? ¿Elegida para qué? Para ser puente entre este mundo y el que está detrás de él. Consuelo miró a su hija. Ischel estaba sentada en la silla con las manos sobre las rodillas, mirando a la señora Remedios con esa calma nueva que era lo más aterrador de todo esto, una calma que no era de niña de 9 años. ¿Y qué hago?, preguntó Consuelo. Esperar. El proceso tiene su tiempo. Forzarlo es más peligroso que dejarlo avanzar. ¿Cuánto tiempo? La señora Remedios no respondió a eso. Esa noche, de regreso a casa, Consuelo pasó de nuevo frente a la iglesia. Las luces de la rectoría estaban encendidas. La silueta del padre Gregorio era visible a través de la ventana, sentado en su escritorio, y por un momento, solo un momento, pareció levantar la vista hacia donde ella estaba. Consuelo aceleró el paso. No durmió bien esa noche. Ni la siguiente. Los días que siguieron formaron una secuencia de vigilia intermitente, Ischel que se despertaba en la madrugada, sentada en su cama, con los ojos brillantes mirando hacia la pared. Consuelo que entraba al cuarto y encontraba eso. Que le preguntaba qué pasaba. Que la niña giraba la cabeza hacia ella, muy despacio, y sonreía con una sonrisa que no era del todo suya. Una sonrisa más vieja. Aprendida de algo con siglos de práctica. El 10º día, Ischel dibujó algo en su cuaderno de la escuela. Consuelo lo encontró sobre la mesa de la cocina, serpientes entrelazadas alrededor de una figura femenina que no era completamente humana. Un reino que parecía hecho de piedra viva y luz verde. Un espejo en el centro de todo. Consuelo miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego fue a la habitación de su hija, que dormía, se sentó en el borde de la cama y lloró en silencio durante 20 minutos. Fue entonces, en ese estado de agotamiento que hace que la gente tome decisiones que de otra manera no tomaría, cuando la señora Esperanza tocó su puerta. La señora Esperanza era la vecina del frente. 58 años, devota, con la costumbre de entremeterse en los asuntos ajenos con una generosidad tan genuina que era difícil rechazarla. Le dijo a Consuelo que había escuchado lo de la niña. Que conocía a alguien que podía ayudar. Que el padre Gregorio no era un sacerdote común, que antes de los hábitos había estudiado cosas que la iglesia no enseña en los seminarios normales, que había ayudado a otras familias con problemas similares. Consuelo no dijo nada. Pero tampoco cerró la puerta. La primera pérdida ocurrió esa misma noche, antes de que tomara ninguna decisión. Ischel, dormida, pronunció un nombre en voz alta que Consuelo no reconoció. Lo pronunció con perfecta claridad, como alguien que saluda a un conocido. Lo pronunció con una voz que era la suya pero afinada de una manera distinta, más grave, más segura. Consuelo se quedó en la puerta del cuarto, en la oscuridad,
escuchando a su hija hablar en sueños con algo que ya la conocía por nombre. Y entendió que el tiempo que la señora Remedios le pedía que esperara era un tiempo que el reino no iba a concederle. Los días siguientes formaron una secuencia que Consuelo ordenó después en su memoria como una cuenta regresiva, aunque en el momento no lo parecía. Parecía solo días, uno después del otro, cada uno ligeramente peor que el anterior de maneras que no eran dramáticas sino acumulativas. El cuarto día, Ischel volvió a la escuela. La maestra de cuarto año, la señora Patricia, llamó a Consuelo a media mañana. No para decir que la niña se había portado mal. Para decir que durante el recreo, los otros niños habían dejado de acercársele. Que no era hostilidad. Era algo más parecido a un instinto colectivo e inconsciente. Los niños se apartaban de Ischel con la misma naturalidad con que las aves se apartan de algo que no reconocen. No sé cómo explicarlo, dijo la señora Patricia. No la molestan. Solo no se le acercan. Consuelo colgó. Se quedó parada en la cocina durante 3 minutos mirando la pared. El quinto día, Consuelo limpió la habitación de Ischel mientras la niña estaba en la escuela y encontró debajo de la cama 3 piedras negras que no habían estado ahí antes. Lisas, del tamaño de un puño cerrado. Cuando Consuelo las tocó, la yema de los dedos se le adormeció durante varios segundos, como cuando se toca algo muy frío. Las tiró al basurero de la cocina. Esa noche encontró las mismas 3 piedras debajo de la cama. No las había sacado la niña. Ischel había llegado de la escuela directamente a sentarse a la mesa, y Consuelo la había tenido a la vista todo el tiempo. Dejó las piedras donde estaban. El sexto día, el perro del señor Aurelio, que llevaba 8 años siendo el ruido de fondo constante del barrio, se sentó frente a la ventana del cuarto de Ischel y no ladró. Solo se sentó. Quieto. Durante 4 horas. Cuando Consuelo abrió la puerta y le hizo un gesto para que se fuera, el perro la miró con algo que no era mirada de perro. Algo más viejo. Consuelo cerró la puerta. Fue al cuarto de Ischel. La niña estaba en el suelo con el cuaderno de dibujo. Consuelo miró por encima de su hombro, era la figura del espejo otra vez, la mujer con serpientes. Pero esta vez Ischel había agregado algo que no estaba en los dibujos anteriores, una niña de pie junto a la figura. Pequeña. Con una trenza. Con el uniforme de su escuela. Consuelo salió del cuarto sin decir nada. Fue al baño, cerró la puerta, abrió el grifo para que el agua cubriera el sonido, y se quedó de pie frente al espejo del baño durante 1 minuto largo. Su propio reflejo. Solo ella. El cansancio en los ojos, el pelo suelto. Cuando salió, Ischel seguía dibujando. El perro del señor Aurelio ya no estaba. Fue esa tarde cuando Consuelo tomó la decisión de ir donde la señora Remedios. No el día después del espejo, no el tercero. El sexto. Porque había tardado exactamente ese tiempo en agotar todas las explicaciones razonables, y cuando la mente razonable se queda sin material, lo que queda es lo que siempre estuvo ahí esperando ser reconocido. El jueves siguiente, Consuelo fue a ver al padre Gregorio. No por convicción. Por agotamiento. Hay un punto en que el miedo deja de funcionar como alarma y empieza a funcionar como anestesia, y Consuelo había llegado a ese punto 3 días antes. La señora Remedios le había dicho que esperara sin explicarle cuánto. El médico le había dado un número de psicólogo que costaba dinero que no tenía. Y su hija se despertaba cada noche a hablar con algo invisible. La rectoría olía a incienso viejo y a humedad de paredes de piedra. El padre Gregorio la recibió con la misma calma de la banca de la esquina, como si hubiera estado esperando exactamente esta visita. Siéntate, dijo. Consuelo se sentó. Le contó todo. La semana sin hablar, los dibujos, las noches, el coyote, el espejo. El padre Gregorio escuchó con una atención que parecía genuina y que, Consuelo lo entendería después, era completamente profesional. Sé exactamente de qué se trata, dijo cuando ella terminó. ¿Qué es? Un lazo. Algo antiguo se ató a tu hija. Estos lazos se pueden cortar, pero el proceso requiere precisión y voluntad firme. Juntó las manos sobre el escritorio. Hay un ritual. La niña dormirá durante el proceso. No sentirá nada. Cuando despierte, el lazo estará cortado. ¿Qué tipo de ritual? Uno que interrumpe la conexión de raíz. Limpio. Definitivo. ¿Y qué pierde ella? El padre Gregorio no respondió de inmediato.
Acomodó un papel que no necesitaba ser acomodado. La memoria de cuando empezó. Los días del lazo. Es como una cicatriz que el proceso forma para proteger la herida. Necesario. No permanente. Era mentira. No solo parcialmente. Era mentira con estructura, construida para sonar razonable. Lo que el padre Gregorio llamaba cortar el lazo era una fractura. No rompía la conexión entre la niña y el reino antiguo. La partía en el punto más vulnerable, dejando a la persona atrapada en el umbral entre los dos mundos, sin poder pertenecer completamente a ninguno. Y lo que llamaba pérdida de memoria de unos días era extirpación de todo lo que el lazo había tocado. A esas alturas, el lazo había tocado todo lo que Ischel amaba, porque el reino no elige a medias, lo permea todo hasta que la persona es reconocible desde adentro. Ischel olvidaría a su madre. El padre Gregorio lo sabía. No era la primera vez que hacía esto. El sábado, dijo. Aquí, en la rectoría, a las 10 de la mañana. Consuelo asintió antes de poder pensar en preguntar más. Salió a la calle con el sol de la tarde en la cara y la sensación de que algo había cambiado de lugar dentro de su pecho. No alivio. Algo más parecido al silencio que viene después de tomar una decisión, antes de saber si fue la correcta. La señora Remedios se enteró el mismo jueves por la tarde. No a través de Consuelo. En los pueblos pequeños la información se mueve por canales que no requieren que nadie hable directamente. Llegó a la casa de Consuelo con pasos rápidos y una expresión que Consuelo no le había visto nunca en 70 años de cara conocida. Cancela el ritual, dijo, antes de sentarse. Ya está acordado. No me importa. Cancélalo. Usted me dijo que esperara. No me dijo cuánto. No me explicó qué pasaría con mi hija mientras tanto. La señora Remedios abrió la boca. La cerró. Tuvo la honestidad de reconocer que en eso tenía razón. Lo que Gregorio hace, dijo después, no es cortar el lazo. Es fracturar a la persona que lo tiene. La niña queda en el umbral. Ni aquí ni allá. Él dijo que solo olvidaría unos días. Olvidará lo que más quiere. Consuelo miró a la señora Remedios durante un momento que duró más de lo que parecía posible. ¿Y si no hago nada? ¿Qué pasa con Ischel? El reino termina de elegirla. Se transforma. Hay una diferencia entre eso y perderla. Para mí no la hay. Silencio. ¿Gregorio ha hecho esto antes? Preguntó Consuelo. La señora Remedios tardó demasiado en responder. Eso era ya una respuesta. ¿Cuántas veces? No lo sé con exactitud. ¿Pero más de una? Sí. ¿Y los otros niños? Otro silencio. Este más largo. Algunos se recuperaron parcialmente, dijo la señora Remedios. Con el tiempo. Con trabajo. ¿Y los que no? Consuelo. ¿Los que no se recuperaron? La señora Remedios no respondió a eso tampoco. Y el silencio tenía el peso específico de una respuesta que no iba a ser dicha en voz alta. Consuelo se levantó. Fue a la ventana. Afuera, la calle de siempre, los adoquines de siempre, el perro del vecino cruzando de un lado al otro. Todo normal. Todo completamente normal y al mismo tiempo completamente diferente de lo que había sido 2 semanas antes. Si cancelo el ritual, dijo sin girarse, ¿qué hago? Dejar que el proceso de elección avance bajo control. Hay maneras de hacerlo con seguridad. Requiere tiempo y presencia, pero es reversible si se hace bien. ¿Reversible cómo? ¿Ischel regresa a ser quien era? No exactamente quien era. Pero sí completamente ella misma. Consuelo se giró. La diferencia importa, dijo. Sí, admitió la señora Remedios. La diferencia importa. Esa noche, cuando Ischel bajó a cenar, se sentó en su lugar y miró a su madre con esa calma nueva que ya era parte de su cara. Pero había algo más esa noche. Una fisura pequeña en esa calma. Un destello de la Ischel anterior. Mamá, dijo. La primera palabra en 16 días. Consuelo dejó caer la cuchara en la olla. Se giró. Aquí estoy, dijo. ¿Me vas a mandar lejos? Consuelo cruzó la cocina en 3 pasos. Se agachó frente a la silla, tomó las manos de su hija,
la sostuvo. Nunca, dijo. Te lo juro. Ischel la miró durante un momento. Luego asintió, muy despacio, como alguien que acepta una promesa sabiendo que el mundo puede ser más complicado que las promesas. Sé que hay algo esperándome, dijo la niña. Del otro lado del espejo. Lo vi esa tarde. ¿Qué viste? Una mujer. Con serpientes en lugar de pelo. Me miraba como si me conociera de antes. Consuelo no dijo nada. No me daba miedo, continuó Ischel. Eso es lo raro. Debería darme miedo y no me da. Consuelo apretó las manos de su hija. ¿Quieres ir?, preguntó. La pregunta más difícil que había hecho en su vida. Ischel pensó durante un momento largo. No lo sé, dijo. Pero sé que no quiero olvidar. Y esa respuesta, esa sola respuesta, cambió el peso de todo lo que Consuelo había decidido. Esa noche no durmió. Se sentó en la cocina con las manos alrededor de una taza de café frío y pensó en el padre Gregorio, en la señora Remedios, en la palabra fractura, en los otros niños de los que la señora Remedios no había querido hablar. Pensó en el registro que seguramente existía en algún lugar, en los nombres anteriores, en lo que les había pasado a esos nombres. Pensó en la promesa que le había hecho a Ischel. Y luego pensó en el sábado, que llegaba en 2 días, y en la cita que había acordado con el hombre que sabía exactamente lo que no le había dicho. Tomó una decisión a las 4 de la mañana. No la correcta. No la incorrecta. La única que una madre con esa información, ese cansancio y ese amor podía tomar. El viernes por la mañana fue a ver al padre Gregorio una segunda vez. No para cancelar. Para preguntarle directamente lo que la señora Remedios había insinuado. ¿Usted ha hecho este ritual antes?, le preguntó, sentada frente a su escritorio, con la espalda recta y las manos quietas. El padre Gregorio la miró durante un momento. Sí, dijo. ¿Cuántas veces? Las veces necesarias. ¿Y todos los niños están bien? Una pausa mínima. Apenas perceptible. Pero Consuelo llevaba 34 años leyendo pausas. El ritual es seguro cuando se ejecuta correctamente, dijo el sacerdote. No era una respuesta a su pregunta. ¿Cuántos no están bien?, insistió. Consuelo. Su voz bajó 2 tonos. Entiendo que estás asustada. El miedo hace que las personas busquen problemas donde no los hay. Lo importante es el bienestar de tu hija. ¿Puedes confiar en eso? Era una técnica. Consuelo lo reconoció en el momento en que la usó, redirigir la pregunta hacia las emociones del interlocutor en lugar de responderla. Lo había visto hacer a vendedores de seguros y a médicos que no querían dar malas noticias. El sábado, dijo, poniéndose de pie. A las 10. Salió sin darle la espalda más de lo necesario. Esa tarde, la señora Remedios le dijo algo que Consuelo no había terminado de procesar cuando llegó el sábado. Le dijo que si el ritual se interrumpía a la mitad, la fractura sería peor que si se completaba en cualquier dirección. Le dijo que si entraban a esa habitación el sábado, Consuelo tenía que ser capaz de quedarse quieta hasta el final, sin importar lo que viera. ¿Y si no puedo?, preguntó Consuelo. La señora Remedios la miró con esa mirada que pesaba. Entonces no entres, dijo. Consuelo asintió. Y supo, con la misma certeza con que sabía su propio nombre, que no iba a poder cumplir eso. En el camino de vuelta de la segunda visita al padre Gregorio, Consuelo pasó frente a la ferretería. No entró. Se detuvo en la vereda de enfrente y miró el espejo a través del vidrio de la vitrina. Desde ahí, con el sol de la tarde de frente, era solo un rectángulo de luz reflejada. Nada particular. Nada que justificara lo que había producido en Ischel. Pero Consuelo se quedó mirándolo durante un minuto completo. Y al cabo de ese minuto, sin que nada cambiara en el espejo, sin que ninguna imagen apareciera ni ningún sonido ocurriera, tuvo la certeza repentina y completa de que había algo detrás del vidrio mirando de vuelta. No una amenaza. Algo que esperaba. Como alguien que lleva mucho tiempo en una sala de espera y ha aprendido a no impacientarse porque sabe que el asunto se va a resolver de todas formas. Consuelo se alejó. Esa noche, antes de dormirse, escuchó algo que nunca había escuchado en esa casa: el silencio completo. No el silencio normal de la madrugada con su textura de perro lejano,
Crujido de madera, viento en las hojas. Silencio total. Como si el mundo hubiera pausado. Duró exactamente 3 segundos. Luego todo volvió, el perro, el viento, el crujido. Consuelo se quedó despierta durante 1 hora más calculando cuánto tiempo le quedaba antes de que algo que no pedía permiso tomara lo que había decidido que le pertenecía. La señora Remedios había dicho espera. El padre Gregorio había dicho sábado. E Ischel, en la cocina, le había dicho no quiero olvidar. Consuelo eligió creer que esas 3 cosas podían coexistir de alguna manera. Ese fue su último error antes del sábado, creer que la solución que el sacerdote ofrecía y el deseo de la niña de no olvidar eran compatibles. No lo eran. Nunca lo habían sido. El sábado amaneció gris. Consuelo se despertó antes del amanecer. Se quedó en la cama escuchando respirar a Ischel desde el cuarto de al lado, ese sonido que había aprendido a reconocer en la oscuridad como se reconoce el propio pulso. Tranquila. La respiración de una niña que duerme sin saber lo que va a pasar cuando despierte. O que sí sabe y ha decidido no decirlo. Preparó café. Se sentó. Esperó la luz. A las 7, Ischel bajó. Se sentó en su lugar habitual. Consuelo le sirvió leche con canela. Comieron en silencio. No el silencio de las últimas semanas, ese silencio con textura y peso. Este era diferente, el silencio de 2 personas que comparten algo que no puede nombrarse. ¿Vamos a salir?, preguntó Ischel. Sí. ¿Al padre de la iglesia? Consuelo se tensó. ¿Cómo sabes? Lo vi en el espejo, dijo Ischel. Y no dijo más. Llegaron a la rectoría a las 10 en punto. El padre Gregorio las recibió con la misma calma de siempre, esa calma que Consuelo ya había aprendido a reconocer como herramienta. Los llevó al fondo de la rectoría, a una habitación pequeña con paredes de piedra donde había preparado velas blancas, un brasero con carbón y una mezcla de hierbas que producía un olor dulce y pesado, el tipo de olor que adormece si te quedas demasiado tiempo. Consuelo sostuvo la mano de Ischel mientras el padre Gregorio preparaba el espacio. La niña la dejaba hacer. No se resistía. Eso era lo más aterrador, la ausencia total de resistencia, como alguien que sabe que lo que viene es inevitable y ha decidido no gastar energía en oponerse. Necesito que te sientes aquí, le dijo el padre Gregorio a Ischel, señalando una silla de madera en el centro del cuarto. La niña se sentó. Y necesito, dijo dirigiéndose a Consuelo, que te quedes junto a la puerta. No te muevas del lugar. No la llames. No la toques. Pase lo que pase. ¿Cuánto tarda?, preguntó Consuelo. 20 minutos. Quizás 30. Consuelo fue a la puerta. Se quedó de pie, con la espalda contra la madera, los brazos cruzados, apretando sus propios codos como si pudiera sostenerse desde adentro. El ritual comenzó. No voy a describir todo lo que hizo el padre Gregorio porque algunos procedimientos no merecen ser reproducidos en detalle. Lo que importa describir es lo que Consuelo vio desde su posición junto a la puerta, y lo que yo vi desde el otro lado. Desde la puerta, el padre Gregorio movió sus manos sobre la cabeza de la niña con movimientos lentos y precisos, recitando algo en voz baja que Consuelo no podía escuchar con claridad. Las velas ardían sin parpadear, lo cual era extraño porque había una corriente de aire que entraba por debajo de la puerta. El brasero despedía el humo dulzón que se acumulaba en el techo. Y Ischel empezó a irse. No perdió el conocimiento de inmediato. Fue gradual. Los hombros se relajaron primero. Luego la postura. Luego la cabeza cayó levemente hacia atrás. Y luego los ojos, que habían estado abiertos y fijos en un punto del muro, comenzaron a ponerse blancos. Desde el otro lado, el lazo entre Ischel y mi reino, que había crecido en semanas hasta tener la densidad de algo vivo, estaba siendo manipulado. No cortado con limpieza. Manipulado por manos que sabían su forma pero no su naturaleza. Era como ver a alguien que conoce el nombre de un animal pero no su comportamiento intentar agarrarlo sin morderse. El lazo estaba siendo abierto. Expuesto en su punto más vulnerable. Faltaban 8 minutos para completar el procedimiento cuando los ojos de Ischel quedaron completamente blancos. Consuelo dio un paso hacia adelante. El padre Gregorio lo sintió sin verlo. No se mueva, dijo, sin interrumpir lo que estaba haciendo. Consuelo se detuvo. Miró a su hija.
los ojos blancos, la cabeza hacia atrás. La respiración todavía presente, pero con un ritmo que no era normal, demasiado lento, como el ritmo de alguien que está en un lugar donde el tiempo funciona diferente. ¿Qué le está pasando?, preguntó Consuelo. La voz le salió quieta. Es parte del proceso. No se mueva. ¿Por qué tiene los ojos así, señora Bernal? Dígame por qué tiene los ojos así. Está cruzando el umbral hacia acá. Es normal. No se mueva. Cruzando el umbral. Esas palabras. Consuelo las procesó durante 2 segundos que se sintieron más largos. ¿Cruzando el umbral en qué dirección? ¿Hacia acá desde dónde? Y entonces Ischel hizo el sonido. No era un grito. Era algo más pequeño y más devastador, el sonido de algo que se quiebra en el interior. Un sonido que no debería poder escucharse desde afuera, pero que en ese cuarto de piedra se escuchó con una claridad absoluta. Consuelo atravesó la habitación en 4 pasos, tomó a su hija por los hombros, y jaló. El padre Gregorio gritó que no lo hiciera. No a tiempo. El lazo estaba abierto en su punto más vulnerable. El jalón de Consuelo no lo cortó. No lo completó. Lo fracturó exactamente en el punto de su apertura, como partir un hueso por la mitad en lugar de separarlo en la articulación. Ischel se sacudió. Una vez. Violenta. Y luego se quedó completamente inmóvil. No inconsciente. Los ojos volvieron a su color, pero con algo diferente en ellos, vacíos de la manera específica en que los espacios quedan vacíos cuando lo que los habitaba acaba de irse a otro lugar. La respiración presente. El pulso que Consuelo buscó con dedos que ya no controlaba del todo todavía latiendo. Pero ausente de una manera que no tenía nombre en ningún libro de medicina. ¿Qué hiciste?, dijo el padre Gregorio. La voz plana. Sin acusación. El tono de alguien que evalúa daños. ¿Qué le pasó a mi hija?, respondió Consuelo. Sostenía a Ischel contra su pecho. La niña era demasiado grande para cargarse así, pero Consuelo la cargó de todas formas. Si usted no hubiera interferido, ¿dónde está mi hija? El ritual necesitaba completarse. Le expliqué, ¿dónde está mi hija? El padre Gregorio no respondió. Recogió algo del suelo, un implemento que había caído cuando Consuelo cruzó la habitación, y lo guardó en una bolsa de cuero con movimientos calmados y deliberados. Esa calma fue lo que terminó de decirle a Consuelo lo que necesitaba saber. Esto ya había pasado antes. Él conocía exactamente este resultado. Y su primera reacción era guardar sus herramientas. Los otros niños, dijo Consuelo. La voz le había bajado una octava. El padre Gregorio siguió guardando cosas. Los niños que estaban antes que mi hija. Los que la señora Remedios no quiso nombrar. ¿Cuántos quedaron así? Señora Bernal, si me permite continuar el proceso, ¿cuántos? Esto se puede remediar. ¿Cuántos niños? El padre Gregorio se incorporó. La miró directamente por primera vez desde que había entrado a esa habitación. En sus ojos no había culpa. Había algo más frío que eso, la evaluación de un hombre que lleva años haciendo una cosa y ha construido una narrativa tan sólida alrededor de ella que ya no la experimenta como lo que es. Lo que hago, dijo, ayuda a las familias. La alternativa es perder al niño completamente al mundo antiguo. Lo que yo ofrezco es que permanece aquí. En este mundo. Con sus padres. ¿En qué condiciones permanece? Con el tiempo, ¿en qué condiciones permanece? El sacerdote no terminó la frase. Consuelo tomó a Ischel en brazos, con esa fuerza que aparece cuando el cuerpo decide que el límite no importa. Si algo le pasa a mi hija, dijo, cada persona en este pueblo va a saber exactamente lo que hace en esta habitación. Salió. Afuera, la calle olía a tierra mojada aunque no había llovido. Los perros del barrio estaban quietos. Un gato que cruzó delante de ella se detuvo en seco al verlas pasar, como si detectara algo que venía pegado a ellas. La fractura en el lazo estaba produciendo sus efectos. Cuando el reino pierde un punto de contacto con el mundo humano de esta manera, no de forma natural sino por violencia sobre el proceso, algo sangra. No metafóricamente. Las plantas que crecían en los maceteros cerca de la rectoría se habían marchitado en la última media hora, dobladas en ángulos incorrectos como si el suelo se hubiera movido debajo de ellas.
El agua de la fuente de la plaza estaba turbia. 2 palomas muertas en el adoquín frente a la iglesia, sin señal de golpe ni de enfermedad, simplemente muertas. Nadie lo relacionó con lo que había pasado en el cuarto del fondo. Pero todos los que pasaron por esa calle esa mañana aceleraron el paso sin saber por qué. La señora Remedios estaba en su puerta cuando Consuelo llegó cargando a Ischel. No preguntó qué había pasado. Lo vio. Tráela adentro. Depositaron a Ischel en el catre. Los ojos abiertos, la respiración estable, presente en ningún lugar del todo. La señora Remedios la examinó en silencio durante un minuto largo. ¿Cuánto del ritual se completó?, preguntó. La mitad. Menos. La señora Remedios cerró los ojos. Cuando los abrió tenían resignación. No el tipo de resignación que viene de rendirse. El tipo que viene de reconocer algo que ya sabías que iba a pasar. Está en el umbral, dijo. Partida entre los 2 mundos. Para traerla de vuelta completamente, hay 2 caminos. ¿Cuáles? El primero, completar el ritual de Gregorio. Eso la traería completamente a este lado. Pero el proceso estirparía lo que el lazo ha tocado. A estas alturas, eso es casi todo lo que ella ama. Consuelo esperó. El segundo, completar el proceso de elección del reino. Ella iría al otro lado completamente. Pero consciente. Y con la posibilidad de contacto eventual. ¿Y una tercera opción? La señora Remedios tardó. Alguien entra al umbral voluntariamente a buscarla. La convence de elegir. Pero nadie que entre al umbral sale igual. La marca es permanente. Consuelo no preguntó quién tendría que entrar. ¿Puede morir?, preguntó. En el umbral, no exactamente. Pero puede perderse. Si no encuentra a la niña. Si la niña decide no escuchar. Si el umbral hace lo que hace con ciertas personas. ¿Qué hace? Construir un laberinto con tus propias memorias. Algunas personas entran y no encuentran la salida no porque no exista, sino porque dejan de querer buscarla. Consuelo miró a su hija. Ischel respiraba en el catre con esa calma de algo suspendido a mitad de caída, ni arriba ni abajo, detenida por una fuerza que no tenía nombre en el mundo donde estaban. ¿Cuándo?, preguntó Consuelo. Esta noche, dijo la señora Remedios. Mientras más tiempo pase en el umbral sin decidir, más difícil es el regreso en cualquier dirección. ¿Y el padre Gregorio? La señora Remedios la miró. ¿Qué quieres saber sobre él? ¿Cuántos niños en el umbral? La pausa más larga de todas. Que yo sepa, dijo la señora Remedios, midiendo cada palabra, no menos de 6. En los últimos 12 años. Consuelo asintió. Procesó eso durante el tiempo que necesitó procesarlo. Luego preguntó, ¿qué necesito para entrar al umbral esta noche? Y la señora Remedios comenzó a explicarle. La señora Remedios la siguió hasta la puerta del cuarto. Consuelo. La voz la detuvo. Consuelo se giró. La señora Remedios estaba de pie con las manos juntas y una expresión que Consuelo reconoció, alguien que tiene algo que decir y está evaluando si el momento es el correcto. ¿Qué?, dijo Consuelo. El padre Gregorio va a saber que entraste. Ya lo sé. Y va a actuar. Ya lo sé. ¿Tienes a alguien afuera del pueblo con quien hablar esta noche? Consuelo pensó en la prima de Oaxaca. Asintió. Llámala antes de hacer nada más, dijo la señora Remedios. Lo que tienes en ese teléfono necesita estar en más manos que las tuyas. Ya lo hice. 3 correos diferentes. Antes de salir de la rectoría. Algo en los hombros de la señora Remedios bajó 1 centímetro. Bien, dijo. Eso fue lo correcto. Consuelo miró a la mujer que llevaba décadas siendo parte del tejido de ese pueblo, que le había dicho que esperara sin decirle qué esperar exactamente. ¿Por qué no me habló de Gregorio antes?, preguntó. Sin acusación. Porque no tenía pruebas, dijo la señora Remedios. Solo sospechas. Y en los pueblos pequeños, las sospechas sin pruebas destruyen a las personas equivocadas. Era una respuesta honesta. Ahora hay pruebas, dijo Consuelo. Sí. Ahora hay pruebas. Consuelo salió a la mañana.
El umbral no es un lugar con geografía fija. Es una condición, existir entre estados, sin pertenecer completamente a ninguno. Los humanos lo han llamado purgatorio, bardo, el lugar de los que esperan. Ningún nombre lo captura del todo porque los nombres los ponen personas que no han estado allí y regresado para contarlo con precisión. Consuelo entró esa noche. No con un ritual elaborado. La señora Remedios le explicó lo necesario, cómo soltar la conciencia del cuerpo sin dejar de querer volver, cómo orientarse en un espacio que usa tus propias memorias como material de construcción, cómo reconocer a Ischel aunque parezca diferente. Le dijo que el umbral construye versiones de lo que temes. Que no son reales pero tampoco son mentira del todo. Que la diferencia entre encontrar a la niña y perderse en el laberinto es, en última instancia, una pregunta de qué quieres más, salir o quedarte. Consuelo escuchó todo. Lo entendió todo. Luego se recostó en el catre junto al que Ischel dormía sin soñar, cerró los ojos, y soltó. El umbral que encontró estaba construido con las cosas que más amaba y más temía, mezcladas de maneras que solo ese espacio puede hacer. La cocina de su madre, pero con las paredes del revés. El cuarto de Ischel, con la ventana abierta a un paisaje que no era ningún lugar real. La habitación de hotel donde supo que su esposo había muerto, pero sin el peso de esa noticia, solo la habitación vacía y el silencio antes de que llegara el mensajero. Caminó. El umbral tiene una lógica propia. Si dudas, el espacio se expande. Si avanzas sin detenerte a analizar, se contrae. Consuelo aprendió eso en los primeros minutos con el costo de encontrarse 3 veces de vuelta en la cocina de su madre antes de entender que necesitaba moverse hacia adelante sin preguntarse hacia dónde. Lo que el umbral usó para detenerla no fue su esposo. No fue la noche de la noticia. Fue algo más preciso, una versión de Ischel de 3 años, la Ischel que había regresado en el autobús sin el padre, la Ischel que todavía no entendía que era permanente y que no. Esa versión estaba sentada en el suelo del umbral jugando con algo que no se podía ver claramente. Consuelo se detuvo. La versión pequeña de Ischel levantó la vista. Ya vas a llegar, dijo, con la voz de 3 años. Pero tienes que seguir. No era su hija. Era el umbral usando la imagen de su hija para mostrarle algo. Consuelo lo supo y siguió de todas formas, porque a veces las verdades que vienen de lugares que no son confiables siguen siendo verdades. Encontró a Ischel en lo que el umbral construyó como la plaza del pueblo, los mismos adoquines, el mismo campanario torcido, pero con las proporciones ligeramente incorrectas, como un recuerdo que ha sido recordado demasiadas veces y se ha deformado. Ischel estaba sentada en la banca donde Consuelo solía sentarse de niña con su propia madre. Tranquila. Con esa calma que de cerca no era paz sino algo más complicado. Te encontré, dijo Consuelo. Sabía que ibas a venir, dijo Ischel. Se sentaron juntas. Las dos miraron hacia adelante. El umbral hacía ruidos bajos, como el viento en árboles que no existían. ¿Por qué no regresas?, preguntó Consuelo. Porque allá soy rara. Aquí también. Aquí no tengo que fingir que no lo soy. Eso era la verdad más difícil del umbral. No porque fuera cruel. Porque era completamente verdad. Ischel había pasado 9 años siendo la niña que los animales seguían, que veía cosas en los espejos, que sentía el peso de los muertos antes de que llegara la noticia. 9 años aprendiendo a esconder eso. En el umbral, no tenía que esconder nada. Si te quedas, dijo Consuelo, ¿qué eres? No sé todavía. Una pausa. La señora del cabello de serpientes dice que hay un nombre para lo que soy. Yo di un paso al frente entonces. Solo presencia. El umbral permite eso. Consuelo me miró. O miró hacia donde estaba. En el umbral, los ojos funcionan diferente. Usted, dijo. No como acusación. Como reconocimiento. Yo, dije. ¿Por qué mi hija? Porque puede. Porque tiene en ella algo que el mundo necesita y que no abunda. No es castigo. No es elección arbitraria. Es como el agua, va donde puede ir. ¿Y si decido que no? Puedes decidir que no. Ella puede decidir que no. Nadie la obliga. Pero la fractura que el ritual dejó en el lazo necesita cerrarse de alguna manera. O se cierra completando la elección, o se cierra estirpando lo que fue elegido. Esperé un momento. No hay otra opción.
El umbral no puede sostener algo a la mitad indefinidamente. ¿Cuánto tiempo tiene? Días. Quizás una semana. Después de eso, el umbral decide por sí mismo, y lo que decide el umbral solo satisface al umbral. Consuelo miró a Ischel. Ischel la miraba de vuelta con esa calma del umbral, pero también con algo más. Algo que era solo suyo, solo de las dos, que existía desde antes de que el rey no supiera que Ischel existía. ¿Puedo visitarla?, preguntó Consuelo. Hay formas, dije. No son fáciles. No son frecuentes. Pero existen. ¿Ella me recordará? Siempre. Consuelo cerró los ojos durante un momento largo. Cuando los abrió, algo había terminado de decidirse en ella. No paz. No resignación. Algo más parecido a la claridad que aparece cuando una persona acepta que no hay una buena opción y elige el tipo de dolor que más respeta a quien ama. Ischel, dijo. Sí, mamá. ¿Es lo que tú quieres? La niña pensó. No rápido. Con la seriedad que le ponía a todas las preguntas que importaban. Creo que sí, dijo. Pero tengo miedo. Yo también. Eso no significa que estés eligiendo mal. Se pusieron de pie. Consuelo abrazó a su hija. La sostuvo con toda la fuerza que tenía, que era más de la que había tenido nunca, y que de todas formas no era suficiente para lo que estaba a punto de no poder retener. La soltó. Yo tomé a Ischel de la mano y la llevé al otro lado del umbral. Al reino. Al lugar donde lo que ella era tenía nombre y espacio y no necesitaba esconderse. Consuelo regresó sola. Su cuerpo despertó en el catre de la señora Remedios con las primeras luces del amanecer. La señora Remedios estaba sentada a su lado, despierta, con una taza de té frío que había olvidado beber horas antes. Consuelo se incorporó. Miró el catre de Ischel. Vacío. ¿Regresó contigo?, preguntó la señora Remedios. No. Asintió. No dijo lo siento, porque lo siento era insuficiente y además impreciso. Consuelo se levantó. Fue a la ventana. El pueblo despertaba afuera, los adoquines con rocío, un perro cruzando en diagonal, el campanario torcido sobre el tejado de la iglesia. ¿Ella va a estar bien?, preguntó. En el reino, las cosas que pertenecen allí están bien. ¿Y yo? La señora Remedios no respondió eso. Pero antes de que Consuelo pudiera volver a preguntar, la mujer se levantó de su silla, fue al cajón de su escritorio, y sacó algo que puso sobre la mesa sin decir nada. Era una carta. Doblada en 4. Con la letra de Ischel en el exterior, mamá. Consuelo la miró durante varios segundos. ¿Cuándo? Esta noche, mientras tú estabas en el umbral. La escribió antes de irse. Me la dio para que te la entregara cuando despertaras. Consuelo tomó la carta. La sostuvo con las dos manos sin abrirla. El papel era de su cuaderno de la escuela, arrancado con cuidado. La abrió. La letra de Ischel era la de una niña de 9 años, grande, con algunas letras todavía inseguras, el trazo de alguien que aprendió a escribir hace 3 años y todavía no domina todas las curvas. Decía, mamá, no te vayas a la rectoría sola. El padre Gregorio tiene un libro. Hay nombres adentro. Búscalo antes de que lo esconda. Nada más. Consuelo leyó las 2 líneas 2 veces. Levantó la vista hacia la señora Remedios. ¿Ella te dijo algo más? Solo que me asegurara de que lo leyeras antes de salir. ¿Un libro con nombres? La señora Remedios frunció levemente el ceño. Gregorio registra sus casos, dijo despacio. Siempre lo ha hecho. Dice que es para seguimiento. Que quiere saber cómo evolucionan. ¿Dónde lo guarda? En su escritorio. En el cajón con llave del lado derecho. Consuelo se puso de pie. Consuelo. La señora Remedios la dijo con el peso de una advertencia. ¿Cuántos niños dijo usted que sabe que están en el umbral? No menos de 6. ¿Y si el libro dice más? Silencio. ¿Y si dice que algunos de esos niños todavía están en el umbral ahora mismo? La señora Remedios no respondió. Pero su expresión cambió, algo en los ojos de 70 años que era entre reconocimiento y el inicio tardío de una culpa que llevaba tiempo evitando.
¿Gregorio sabe cómo sacarlos?, preguntó Consuelo. Si fracturó el lazo, puede completar el proceso en cualquier dirección. Sí. Pero no lo ha hecho. No era una pregunta. La señora Remedios cerró los ojos durante un momento. No, dijo. Consuelo tomó su bolsa de la silla. Entonces el libro no es para seguimiento, dijo. Es para control. Para saber lo que tiene. Salió a la calle. El sol de la mañana estaba bajo todavía, largo y lateral, haciendo que las sombras de los postes y los árboles se extendieran por el adoquín. La rectoría quedaba a 4 cuadras. Era un sábado temprano. La iglesia no abriría hasta las 8. Consuelo caminó. Llegó a la rectoría. La puerta lateral que daba al jardín interior estaba sin seguro, como la había visto muchas veces cuando venía a misa. Entró. Cruzó el corredor. La puerta del estudio del padre Gregorio estaba cerrada pero no con llave. Entró. El escritorio. El cajón del lado derecho. Cerrado con una cerradura pequeña, el tipo de cerradura que no resiste un destornillador sostenido con la determinación suficiente. Consuelo buscó en el cajón superior, encontró un abrecartas de metal, lo insertó en el mecanismo de la cerradura y presionó. La cerradura cedió en el tercer intento. El libro era negro, de tapas duras, con el lomo gastado de uso frecuente. Consuelo lo abrió. Nombres. Fechas. Descripciones breves en una letra pequeña y ordenada. Diagnóstico inicial. Procedimiento. Estado final. Leyó la primera entrada. La segunda. La quinta. Y luego se detuvo en la 10ª. No porque el nombre le fuera conocido, aunque el nombre sí le era conocido, una niña del pueblo vecino que había desaparecido 3 años antes y cuya familia seguía buscándola. La policía había cerrado el caso como fuga voluntaria porque tenía 12 años y había tenido problemas en la escuela. Se detuvo porque junto al nombre, en la columna de estado final, el padre Gregorio había escrito una sola palabra: activo. Consuelo pasó la página. Leyó el siguiente nombre. Y el siguiente. Y el siguiente. 12 entradas en total. 8 decían resuelto o estabilizado o en proceso con fechas de cierre. 4 decían activo. 4 niños en el umbral ahora mismo. Puestos allí por el mismo hombre. Sostenidos allí, sin que nadie intentara sacarlos, durante meses o años. Consuelo sacó su teléfono. Fotografió cada página. Cerró el libro, lo volvió a colocar exactamente donde estaba, empujó el cajón roto lo más que pudo para que no se notara a primera vista. Salió de la rectoría al mismo paso con que había entrado. A media cuadra, escuchó la puerta de la rectoría abrirse detrás de ella. No se giró. Siguió caminando. No corrió hasta estar a 2 calles de distancia, doblando una esquina donde una señora mayor regaba sus plantas sin prestarle atención a nadie. Allí, detrás del muro de bugambilias, se apoyó contra la pared de adobe y esperó a que el corazón volviera a bajar de donde se había ido. El teléfono en su mano tenía las fotos. 12 nombres. 4 activos. Fechas, procedimientos, un registro completo de lo que el padre Gregorio había estado haciendo en esa habitación pequeña durante 12 años. Ischel lo sabía. Ischel, desde el umbral o desde el reino, lo había sabido y le había dejado la nota para que ella lo encontrara. Consuelo miró las fotos durante un momento largo. Luego llamó al único número que tenía de alguien fuera del pueblo que podría saber qué hacer con esto, una prima en Oaxaca que trabajaba con servicios sociales y que siempre había dicho que si alguna vez Consuelo necesitaba algo que no pudiera resolver sola, que llamara. Eran las 7:40 de la mañana de un sábado. La prima contestó al tercer timbre. «Necesito que vengas», dijo Consuelo. Y empezó a contarle. «Yo la escuché desde mi reino. En algún lugar del lado donde ahora vivía, Ischel también la escuchó. Y algo en su expresión, esa calma nueva que ya era completamente suya, se abrió por un momento para dejar pasar algo que se parecía a la satisfacción. No la satisfacción de haber ganado algo. La satisfacción de haber puesto en movimiento algo que no podía haberse movido de otra manera. Consuelo Bernal había entrado al umbral buscando a su hija. Había salido con algo diferente, el nombre de 4 niños que todavía esperaban que alguien fuera a buscarlos. El padre Gregorio no sabía todavía que el cajón de su escritorio había sido abierto.
Lo sabría antes del mediodía. Y cuando lo supiera, iba a tomar una decisión sobre qué hacer con eso. Esa decisión ya la había tomado antes. Con otros. Consuelo lo sabía. Por eso se había asegurado de que las fotos estuvieran enviadas a 3 correos diferentes antes de salir a la calle. El reino y el mundo humano no viven separados. Nunca lo han hecho. Solo existe la distancia entre las personas que reconocen lo que hay en el espejo y las que prefieren no mirar. Ischel había cruzado. Consuelo se había quedado. Y el padre Gregorio, que llevaba 12 años usando el espacio entre los dos mundos como si fuera suyo, iba a tener que aprender que hay cosas que no se sostienen indefinidamente en la oscuridad. Tarde o temprano, alguien enciende la luz. Lo que la prima de Consuelo encontró cuando llegó al pueblo 3 días después no fue solo el libro del padre Gregorio. Fue una carta que el sacerdote había enviado, ese mismo sábado, a una dirección en la Ciudad de México. La carta no tenía remitente. Pero la dirección de destino era la de un hombre cuyo nombre aparecía en el libro negro como la persona que había derivado los primeros 3 casos al padre Gregorio. No era un sacerdote. No era un curandero. Era alguien que llevaba 25 años localizando niños con marcas del mundo antiguo y enviándolos a personas que sabían cómo fracturarlos. Había 6 ciudades en la lista. San Cristóbal Nespa era solo una de ellas. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó,